Señor, por la oportunidad, porque está su presencia en este lugar, por cada palabra, amén, por lo que compartieron cada uno de mis hermanos, por la hermana que está de visita, por la palabra de aliento, por lo que compartió mi primo, también por lo que compartió Joel. Amén. Algo que tenemos en claro, que la Biblia es el manual de instrucciones, amén, por el cual nosotros nos conducimos. Y mientras ustedes abren en 2 de Crónicas 24, quería compartir acerca de que buenas, o mejor dicho, decisiones sabias conducen a conclusiones santas. ¿Cuánto piensan? ¿Qué le parece? Está bueno el título, ¿no? Decisiones sabias, conclusiones santas. Amén. Una cosa es ser sabio y otra cosa es ser inteligente. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría en Proverbios es el temor a Dios. Amén. Gloria a Dios. Mi primo compartía que vivimos el fuego y luego decía que Dios no nos ha dado espíritu de ese temor, otro significado de temor, de ese miedo, de esa cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mi hermano compartía Salmo 112 que dice: bienaventurado el varón que teme al Señor. Esa persona que teme es una persona sabia. Amén. Y realmente si somos sabios, quiere decir que tememos al Señor, que nuestro manual de instrucciones está vigente todos los días, no solamente los martes y los sábados, no solamente ahora, sino que empezamos a la mañana leyendo un versículo diario, tal vez otra vez Elías compartiendo los textos bíblicos todos los días, ¿no? Pero empezamos a la mañana, empezamos a la noche también al acostarnos y concluimos nuestro día en santificación. Amén. El Señor nos llama con un llamamiento santo. ¿Cuántos lo creen? La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es eso, hermanos. Es el temor a Dios. Amén. Y no es ese temor de tenerle miedo a Dios, de voy a ser castigado si hago esto, voy a ser castigado si hago lo otro, sino le temo a Dios porque lo amo. Lo temo a Dios porque lo amo, porque quiero agradar a Dios, porque tengo esa reverencia, tengo ese respeto hacia Dios. Quiero honrar a Dios con mi vida, con mis actos. Amén. Una cosa es tenerle miedo, no, porque Dios me va a castigar si... No, porque ya Cristo pagó el precio. Amén. Pero realmente ese temor es porque yo lo amo. El Señor te pide todo para acercarte a los pies del Señor. Amén. Para ser cristiano, el Señor nos pide absolutamente todo. Amén. Y para alejarnos... Si te cansaste del camino del Señor, si estás claudicando entre dos pensamientos y si de hecho estás pensando en irte del camino del Señor, no tenés que hacer nada, simplemente te vas, ¿no? Pero realmente que recapacitemos en esto, hermanos. Quiero dejarle varios ejemplos. El primero, de una persona que en vez de tomar unas decisiones sabias, tomó decisiones necias. Y las decisiones necias, las decisiones tontas, las decisiones inútiles, pongan el nombre que quieran, conducen a malas conclusiones, llevan a muchos peligros en las vidas. Amén. Y por ejemplo vamos a 2 de Crónicas 24, ¿sí? Versículo 8. Esto nos habla acerca de un rey que se llamó Joás y que estaba el sumo sacerdote Joiada, que Joiada lo conducía, le decía un hombre mayor, y Joás comenzó a reinar desde el versículo nos habla del versículo 1, de 7 años, un niño, ¿sí? Un niño que tomó, a lo primero parecía buenas decisiones sabias, pero después tomó malas decisiones, ¿sí? Dice, versículo 8, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿tenemos? 24:8, mandó pues el rey, ¿quién? Joás, este niño, este rey, que hiciesen un arca, fíjense, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, como un alfolí gigante, digamos, como un arca a la puerta del templo, ¿sí? De la casa de Dios. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Dios, ¿qué cosa? La ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Hizo todos los jefes, y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Fíjense, hermanos. Versículo 11. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca, ¿sí? Este alfolí, como digo, este arca enorme,
el secretario del rey, por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey, dice, y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Fíjense, así lo hacían de día en día y recogían, ¿qué dice? ¿Poco dinero o no? Mucho dinero. Versículo 12, y el rey y Joiada, el sumo sacerdote, lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Dios. Estaban refaccionando, estaban reparando, estaban restaurando la casa de Dios. Y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Dios y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Recordemos, y leemos anteriormente, Atalía había usurpado el trono y también los hijos habían desamparado la casa de Dios, la habían destruido, incluso tomaron los utensilios de la casa de Dios, le ofrecieron, hicieron un montón de desastre, ¿sí? Y en ese contexto, fíjense, versículo 13, hacían pues los artesanos la obra y por sus manos la obra fue restaurada y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición. ¿Saben lo que significa restituir? Volver como estaba antes. Dejaron la casa de Dios como estaba antes, en las mismas condiciones que estaban antes. Fíjense, la casa de Dios la restituyeron a su antigua condición y la consolidaron. Versículo 14, y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero e hicieron de él, ¿qué cosa? Utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata. Y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joás, no, todos los días de Joiada. ¿Qué le parece? ¿Fue una decisión sabia esto? Realmente sí. Era necesario el templo, era necesario que volvieran a restaurar la casa de Dios, ¿sí? Estaba destruida y este rey, este niño, tomó consejo. Incluso vemos a versículos anteriores que nos hemos saltado que exhortó de alguna manera a Joiada porque no le hacían caso a los levitas, tal vez porque era un niño, y le dijo: Joiada, mirá, no me quieren hacer caso. Y hizo pregonar y llamaron, y dice que se gozaba el pueblo. Tomaron una decisión sabia delante de Dios. Amén. Pero dice que todos los días de Joiada, todos los días que tuvo este hombre mayor, este anciano ya, Joiada. Fíjense en versículo 15. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. Versículo 16, lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes por cuanto había hecho mal. Dice así su Biblia, no, por cuanto había hecho bien con Israel. Y fíjense, y para con Dios y con su casa. Versículo 17, acá hay otra situación, podemos ver. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey, ¿qué hizo? Los oyó. Ya no estaba Joiada para oír, ya no estaba este sumo sacerdote de 130 años, este hombre mayor que tenía sabiduría, que le hizo bien a Israel en todos los días de su vida, no solamente él, sino con lo suyo, con su casa, y a Dios, ya no estaba. Y fíjense que Joás oyó a estos príncipes, a estos muchachos. Versículo 18 dice, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres. ¿En qué quedó lo que hicieron anteriormente, no? Y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Dice, entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Y les envió profetas, dice, para que los volviesen a Jehová, para que vuelvan a Dios, para que se arrepientan. El Señor, cuando te llama, te da oportunidades. Hay oportunidades de vida para saber vivir. El Señor te llama a que vuelvas a vivir realmente, ¿sí? Sabiamente, conforme a su palabra, como lo decía mi primo, ¿sí? Como lo decía Franco, nuestro hermano, a través de la palabra de Dios, tenemos el manual de instrucciones para poder vivir y conducirnos realmente y hacer la voluntad de Dios. Entonces, dice, la ira de Dios se encendió, 19, envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos que hicieron, no los escucharon. Versículo 20, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, fíjense, hijo del sacerdote Joiada.
Dios de alguna manera diciendo, bueno, les envío, se enciende mi ira, se enciende mi furor, envío profetas, no me escuchan. Seguramente el rey Joás se va a acordar de Joiada, del sumo sacerdote, que lo ha conducido, le decía, por acá no, por acá sí, hacé la voluntad de Dios, tenés tus ojos rectos delante de Dios, tu vida anda, condúcete recto en el camino del Señor. Entonces se va a acordar de alguna manera porque voy a darle palabra a su hijo, a Zacarías. Fíjense, y puesto en pie Zacarías, el hijo del sacerdote Joiada que había muerto, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Hermano, te puede abandonar tu madre, te puede abandonar tu papá, tu mamá, tu tío, ¿sí? Tu hermano, tu hermana, ¿sí? Incluso pueden pasar muchas calamidades en tu vida, muchas circunstancias, pero que nunca te deje el Señor, que nunca te deje Dios. Es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Realmente, si tenemos a Dios, ¿quién contra nosotros? Amén, como nos compartía esta palabra de aliento nuestra hermana, ¿sí? Mayor es el que está en nosotros que el que está con ellos. Esfuérzate, le decía a Josué, ¿sí? Ahora murió Moisés, ¿qué haces ahí ya llorando? Levántate y pasa el Jordán con el pueblo. El Señor está con nosotros. Qué triste que el Señor nos abandone, ¿no? Para meditar esto. Él también nos abandonará, decía. Pero versículo 21 dice, pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Dios. En el patio de la casa de Dios, donde anteriormente estaba el arca, donde anteriormente se habían conducido sabiamente, donde estaba ese alfolí que hacían todos los días, recaudaban impuestos, dinero para restaurar la casa de Dios. ¿Por qué? De una manera por amor, de una manera sabiamente. Y seguramente en ese tiempo habían personas que lo hacían de corazón, como había personas que no. Fíjense que se murió el sacerdote y vinieron los príncipes de Judá a palmearle la espalda, entre comillas, a Joás, y fíjense lo que hicieron, desampararon la casa de Dios. En ese mismo lugar donde estaba ese arca para restaurar ese dinero que hacían y consagraron para Dios, corrió sangre y se ensuciaron las manos de una manera necia y llegó a conclusiones malas. Este muchacho, este hijo del sumo sacerdote murió en el patio, fíjense lo que dice, de la casa de Jehová. Versículo 22, así el rey Joás dice que no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Dios lo vea y lo demande. Fíjense en otra palabra, el Señor vengue mi muerte. El Señor vea lo que están haciendo y lo juzgue a ustedes. ¿Qué le parece? Decisiones sabias parecían lo primero, pero parecía conclusiones santas. Estaban restaurando la casa de Dios, estaban revocando, podríamos ver, pintando la casa de Dios, ¿sí? Estaban haciendo cosas lindas, estaban conduciéndose de una manera sabia, se podría ver, pero realmente lo hacían de corazón, realmente estaban haciéndolo en ese temor que es nada más y nada menos que amarle al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿sí? De hecho, si nosotros nos ponemos a leer, si querés vivir sabiamente, si querés vivir y hacer la voluntad de Dios, lee todo el libro de Proverbios, que la sabiduría quiere decir saber vivir, cumplirla, ponerla por obra, poner por obra la palabra de Dios completa, y ahí está, hermanos, ahí está realmente. Ese es el temor a Dios. La palabra de Dios nos enseña y nos demanda a su vez. Fíjense en lo que dice. Dijo al morir, Dios lo vea y lo demande. Fíjense, las decisiones sabias es hacer la voluntad de Dios, es cumplir su palabra. ¿Cuántos lo creen? Quiero que vayamos ahora rápidamente a otro ejemplo de una decisión necia, no de una decisión sabia, que lo tuvo un muchacho ya de más edad que de este niño. Fíjense en Hechos capítulo 20.
Las decisiones sabias conducen a conclusiones santas. ¿Por qué? Porque si no hay sabiduría, no hay santificación. Y no estamos hablando de intelecto, no estoy hablando de cuánto yo estudio en libros, ¿sí? Hago mi propio estudio, mis propios apuntes, mis propias notas, ¿sí? Sino que estamos hablando del corazón realmente. Santificarnos. El Señor ve nuestro corazón, amén. Como le decía Dios a Samuel cuando lo mandó a ungir al rey David. Ustedes ven lo que aparenta, pero yo veo el corazón realmente. Empezando por ahí, amén. Y realmente la santificación te lleva a escudriñar la Escritura, te lleva a internarte en un seminario. ¿Por qué? Porque amás al Señor y quieres conocerlo más. Te lleva a venir a los estudios bíblicos, te lleva a ayunar, te lleva a orar, te lleva a santificarte, a leer la palabra de Dios todos los días, no solamente en los cultos, no solamente en las reuniones, no solamente versículos bíblicos, perlitas, como dice, hermanos, sino... Eso realmente es ser sabio. Eso realmente son decisiones sabias que tenés que tomar todos los días de tu vida. Capítulo 20, versículo 7. Hay un muchacho, no sabemos mucho de él, pero dice la palabra de Dios que este muchacho estaba paspando moscas, como quien dice. ¿Sí? Imagínense que aquí no pasa, venís al culto, tal vez estás cansado, tal vez tenés hambre, tal vez tenés calor. Estamos en temporada de calor, ¿sí? Gracias a Dios tenemos las 4 estaciones aquí en Argentina y ya te querés ir a tu casa, ¿sí? No aguanto. Hoy el culto se extendió 1 hora y 45, se extendió un poquito más, ¿no? A veces pasas esos pensamientos, tal vez, o tal vez no, o tal vez tenés hambre de la palabra de Dios, tal vez has tomado esa decisión sabia, que de hecho lo hiciste porque estás en la casa de Dios y realmente tenés hambre de su palabra y querés conocerlo más y querés anhelar la palabra de Dios, anhelar es estar en el culto con los hermanos, como me pasa a mí particularmente. No veo la hora de que sea sábado, no veo hoy es martes, voy a alabar al Señor con mis hermanos, con regocijo, voy a olvidarme de mis problemas, voy a entregárselo al Señor porque Él está en medio de su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Él está aquí, hermanos. Amén. Y de hecho puede que esta palabra, si realmente no tenemos nuestro devocional diario todos los días, hermano. Por eso vuelvo a lo mismo. La decisión es sabia, la tenemos que tomar 24/7, todos los días de nuestra vida. Amén. El primer día de la semana, 27 de Hechos, reunidos los discípulos para la Santa Cena, para partir el pan, Pablo les enseñaba. ¿Qué hacía Pablo? Les enseñaba a los hermanos, a los discípulos. Habiendo de salir al día siguiente, fíjense, y alargó el discurso hasta las 12 de la noche. No me voy a extender hasta las 12 de la noche, voy a ser breve, amén. Pero fíjense que si me extiendo hasta las 12 de la noche, ¿vamos a aguantar? Fíjense, Pablo extendió el discurso hasta la medianoche y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Es decir, que no había forma. Usted cuando se va a acostar, ¿qué hace? ¿Apaga las luces como lo hago yo o duerme con las luces encendidas? Las luces, el foco, las lamparitas, ¿le molestan para dormir o cierran, apagan las luces, ¿sí? Apagan, por ahí se ponen el ventilador o el aire acondicionado y duermen claramente, tranquilamente. ¿Por qué? Porque le va a irritar los ojos, va a llegar un momento que no, tengo que apagar las luces. Fíjense acá, había muchas lámparas en el aposento alto, ¿sí? Tenían mucho aceite las lámparas y estaban encendidas, donde estaban reunidos. Y un joven llamado Éutico, fíjense, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba largamente, dice que vencido del sueño cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Fíjense, no sé cómo hizo este muchacho, pero la cuestión es que no daba más, estaba muy cansado, tal vez estuvo trabajando, ¿sí? Todo el día, incluso la noche,
¿sí? Capaz que llegó tarde, no sabemos eso, pero vino a la reunión, estaba Pablo ahí, la Santa Cena, el partimiento del pan, estaba enseñando la palabra de Dios y este muchacho estaba en otra sintonía, tal vez estaba muy cansado, ¿sí? Y fíjense, rendido y vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Fíjense que no solamente terminó hasta las 12, sino que alargó hasta 12 horas más. Siguió predicando Pablo. Esto no fue un impedimento para el que él pueda predicar y enseñar la palabra de Dios. Versículo 12, llevaron al joven vivo y fueron grandemente, dice, consolados. Fíjense, hablamos, primer ejemplo, este rey que tomó buenas decisiones a lo primero, parecía, decisiones sabias, sí, realmente te está conduciendo en el temor de Dios. Algo tocó tu corazón, ¿para qué? Para que quieras refaccionar, restaurar la casa de Dios, pero luego no se acordó de Joiada, de su hijo, no se acordó de Dios. Dios les hacía volver. ¿Estás haciendo bien? ¿Estás haciendo bien? No. Y luego vinieron malas decisiones, decisiones tontas, inútiles y conclusiones malas, conclusiones que llevan a un fracaso. Como pasó también con este muchacho. Fíjense, estas decisiones también te conducen a conclusiones malas. Fíjense lo que dice. Un joven llamado Ético estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Fíjense, hay prioridades espirituales, hermanos. Hay prioridades que quiero compartir acá rápidamente. Fíjense, hay prioridades naturales y hay prioridades espirituales. ¿Estamos de acuerdo? Las naturales, ¿qué serían? Comer, ¿qué serían? Dormir, ¿qué serían? Ir a trabajar, ganar el dinero, ¿sí? Descansar. Pero cuando venimos a las casas de Dios, tenemos que saber que en la casa de Dios la prioridad, ¿quién es? Es Él, amén. La prioridad es la autoridad máxima, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos vienen a escuchar palabra de Dios? ¿Cuántos vienen a alabar su nombre? ¿Cuántos vienen a exaltarle? No importa el cansancio, hermanos, no importa el sueño, no importa la fatiga. Te puedo hablar, ¿sí? Tal vez estamos debajo del sol trabajando, ¿sí? Nos quemamos o estamos, ¿sí? En el día, ¿sí? Con hambre, con sed, ¿sí? Viajando ahí tal vez como ganado en el colectivo. Pero cuando venís a la casa de Dios se te tiene que ir, hermanos. En el nombre de Jesús tenés que renunciar a todo eso, a todo cansancio, porque estás en el lugar donde tenés que estar, en el lugar más importante, que es en su casa, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice en un Proverbios capítulo 4, 13, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. ¿Sabes lo que te está diciendo? Retén la palabra de Dios, abrazala, adueñate de la palabra de Dios. No la dejes por nada en el mundo. No abandones a Dios como lo hizo Joás. No abandones la palabra de Dios. Porque en otra versión dice, porque tu vida depende de eso. Si vos querés vivir realmente sabiamente, tu vida depende de lo que diga el manual de instrucciones, de lo que diga la palabra de Dios. No de lo que diga aquel amigo, aquel compañero de trabajo, no de lo que te diga las circunstancias, sino de lo que te diga la palabra de Dios. Tu prioridad tiene que ser Cristo, tu prioridad tiene que ser el Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Dios y a su nombre. Amén. Cuando sos espiritual, el tiempo es llevadero, hermanos. Pablo era una persona espiritual. Éutico, podemos ver que no. Pablo era una persona espiritual y el tiempo era llevadero. Cuando empezás a hablar la palabra de Dios, cuando sos lleno del Espíritu Santo, cuando amás su palabra, realmente no te alcanza el tiempo. Estás hasta medianoche y luego hasta el alba, dice que estaba Pablo. No te alcanza el tiempo para hablar del Señor, lo que están haciendo los chicos con el evangelismo, lo que contaba nuestra hermana. Hablar al Señor es lo más valioso que podemos hacer, predicar del Señor. No hay excusas para servir al Señor, hermanos. Amén, como compartía Franco acerca del don. El Señor puso don y ministerio, tal vez te parezca insignificante, pero para Dios sos valioso. Cuando lo usás, cuando sos usado,
por Dios, realmente sos muy valioso para Él. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen? Entonces, el tiempo es llevadero cuando uno es espiritual, cuando uno no es carnal, cuando uno no se deja de guiar por las circunstancias o por el clima o por cosas insignificantes, absurdas, ¿sí? O por decisiones necias o tontas, sino cuando uno se deja instruir en la palabra de Dios y toma esa decisión sabia realmente que lleva a una santificación, que lleva a una conclusión santa. Amén. La palabra de Dios decía Pedro, ahora cíñanse los lomos de vuestro entendimiento, decía. En un llamamiento santo, acuérdense en lo que compartía una vez un pastor que vino a predicar aquí, que quiere decir, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, prepárense para pensar diferente. Cuando venimos a los pies del Señor tenemos que tener esa preparación, ya no tenemos que pensar como pensaba antes. Dice 1 de Pedro capítulo 4, ya pasó el tiempo, en otras palabras, para hacer lo que agrada a la gente del mundo. Ya perdieron mucho tiempo, en otras palabras. Ahora realmente tienen sus prioridades y son espirituales. Lo espiritual sobre lo material, Dios sobre las circunstancias, Dios sobre toda situación, como compartía Joel acerca del Salmo 112, está seguro, no importa la circunstancia, el que tema de Dios está seguro, puede recibir la peor noticia, pero está preparado. Puede pasar lo que pase, puede pasar cualquier situación, puede venir cualquier circunstancia, ¿sí? Pero está preparado para afrontar la circunstancia porque el Señor está a su lado. Él nunca te va a dejar y nunca te va a abandonar. Amén. Entonces, cuando se predica la Biblia, ¿sí? Cuando uno es espiritual, el tiempo es llevadero, ¿sí? Cuando es otra cosa, como la carne, el tiempo es tedioso. Ya me quiero ir, ya no aguanto, me quiero ir a mi casa, ya no quiero saber más la Biblia, no quiero adorarle al Señor, no quiero cantar, no. ¿Para qué orar? Ya es tedioso el tiempo, ay, no aguanto mi carne, me quiere hacer otra cosa. ¿Qué le parece? ¿Una decisión sabia o una decisión necia? Ya, no, me quiero ir, a ver qué hora es. Realmente, hermanos, el Señor nos llama a ser espirituales. Amén. Somos templo del Espíritu Santo. No hay vuelta atrás. El Señor te escogió. El Señor te llamó con un llamamiento santo. No hay excusa para servir al Señor. Dice Romanos, ¿sí? Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Seas un gentil, seas un judío, seas la persona que sea, vos vecino o vecina que estás escuchando, no hay excusa para venir a los pies del Señor. Ay, lo que me van a decir, no hay excusa, el Señor te llama con un llamamiento. Realmente tu vida va a cambiar si tomás la decisión realmente de servir al Señor, si tomás una decisión sabia, ¿sí? Realmente la sabiduría empieza por temer a Dios, por venir a sus pies y decirle, no puedo más, he probado de todo. He probado de todo, pero nada funciona, nada sirve. Solamente lo que sirve es Jesús. Lo único que llena el corazón es el Señor. Lo único que puede llenar tu vacío, tu corazón, es la palabra de Dios. No hay otra cosa. Retén el consejo, tómalo, guárdalo, porque tu vida depende de eso. Amén. Entonces hay prioridades naturales y espirituales. Es fácil dejarse llevar por uno mismo, hermanos. Yo me dejo llevar, ¿sí? Por mi carne, realmente. Puedo estar un día bien, ¿sí? Un día puedo estar en el piso como el trapo cuando pasamos ahí, cuando limpiamos la iglesia, ¿sí? O el trapo del baño para secar. Puedo estar así un día. O un día puedo estar ¿sí? Como en la publicidad de Casancrén, puedo flotar así. Puedo estar ahí que floto, que estoy en el aire. Si me dejo llevar por las circunstancias, si me dejo llevar por mis propios deseos, por mi voluntad humana, realmente voy a tener una conclusión mala en mi vida. No voy a llegar a una conclusión que diga realmente estoy más cerca de Dios, realmente estoy conociendo más a Dios, sino que me guío por mis propias emociones, mis sentimientos, ¿sí? El Señor, como vuelvo al mismo pasaje que compartía Franco, espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ese dominio propio que hemos estudiado, que es sujetar nuestras emociones, ¿sí? Nuestros intelectos, nuestra voluntad a la voluntad de Dios, ¿sí? Es como esa cuerda, ¿sí? Que sostiene al caballo, ¿sí? Vamos con nuestro corcel, ¿sí? Realmente tenemos el fruto del Espíritu, todos los frutos, pero si no tenemos dominio propio, podemos chocarnos. Como el auto, no tenemos freno, vamos por la General Paz, vamos por una autopista
nos chocamos, porque no tenemos frenos realmente. Pero por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra, por medio de la oración, sujetamos toda nuestra voluntad a la voluntad del Señor. ¿O no fue lo que hizo Jesús por vos? Pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. En ningún momento dudó el Señor, en ningún momento pecó el Señor. Fue santo en toda su manera, fue perfecto como hombre, como Dios, y lo hizo por vos y por mí. Si el Señor lo dio todo por vos, ¿cómo no darle, aunque sea una oración todos los días, hermanos, aunque sea leer su palabra, meditar en ella, hermanos? Amén. Prioridades. Entonces es fácil dejarnos llevar por nosotros mismos porque llegamos a dormirnos espiritualmente, como Éutico. Este joven estaba en la ventana así, fíjense que estaba alto, así estaba seguramente. Interesante lo que está hablando Pablo, pero fíjense que cayó, ¿sí? Entonces, poco a poco podemos ir deslizando, no te digo de un día para el otro, pero poco a poco podemos ir declinando, podemos ir descuidando nuestra salvación, podemos ir descuidando nuestra oración, hermanos. Amén. Por eso está en vos. Las decisiones que tenés que tomar son unas decisiones personales, el día a día, cada día, ¿sí? Señor, úngeme con espíritu de oración, úngeme con espíritu de clamor, úngeme, Señor, quiero amar tu palabra, quiero amar tu venida, Señor, quiero amar, Señor, amarte cada día más. Amén. Amén, hermanos. Fíjense, entonces esas son decisiones de Éutico y de Joás. No fueron decisiones sabias en ninguna manera, fueron decisiones necias, hermanos, y fueron malas conclusiones. Luego la palabra de Dios no nos dice lo que pasó, pero seguramente dice que fueron grandemente consolados. Este muchacho seguramente pudo tener un cambio. Y ahora por último quiero compartir capítulo 19, ahí nomás, hermanos, capítulo 19. Pablo también anteriormente estaba en Éfeso. Y fíjense en lo que dice, versículo 17. Versículo 17, dice, 19-17 de Hechos, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído, ¿qué hacían? Venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Se confesaban. ¿Por qué? Por medio de los milagros que anteriormente en el versículo 11 podemos ver. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera, traían los trapos, traían la camisa, ¿sí? Traían las sandalias de algún enfermo, ¿sí? Y eran sanados esos enfermos por la fe, por la oración, porque Dios estaba con ellos, porque eran personas espirituales, eran personas llenas del Espíritu Santo, hermanos, como lo era Pablo y los apóstoles. ¿Amén? ¿Me van siguiendo? Versículo 18. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Yo hice esto, yo maté, yo violé, yo robé. Yo hice esta cosa a tal persona, yo hice esta cosa a tal persona, ¿sí? Yo hice un fraude, yo fracasé en esto, yo agarré esta fe a esta persona. ¿Cuántas cosas podemos ver, hermanos? Confesaban, ¿sí? Delante de los apóstoles, hermanos, delante de Dios. Venían y confesaban las cosas. Y versículo 19, hermanos. Así mismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, dice, ¿y qué hicieron? Y los quemaron delante de todos. Hermanos, las tinieblas no prevalecen ante la palabra de Dios. Cuando hay un hombre de fe, cuando hay un hombre de oración, cuando hay un hombre que busca de Dios realmente, que está lleno del Espíritu Santo, no hay diablo que pueda contra él, hermanos. No hay demonio que pueda. Se tiene que ir en el nombre de Jesús. Amén. Hay que tomar autoridad como sus hijos, hermanos. Por eso es necesaria la oración, por eso es necesario leer su palabra, hermanos. Amén. La palabra de Dios nos llama a no ser un neófito, sino ser maestros de la palabra de Dios, ser un obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Asimismo dice que habían practicado la magia, todos estos magos, todos estos brujos, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, fíjense, hallaron que era $2.500.000. Fíjense en lo que dice.
Hecha la cuenta, su precio hallaron que era 50.000 piezas de plata. Hermano, ¿qué harías con 2.500.000 hoy? ¿Qué haríamos? 50.000 piezas de plata equivale a eso. Fíjense, ¿realmente lo usaríamos sabiendo que viene de una maldición, sabiendo que no es lo mismo que pasó con Joás, que agarraban y era para la casa de Dios, sino que era ese dinero, agarraron, hicieron la cuenta, que eran 50.000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, hermanos. Amén. Una decisión sabia. Había una canción que decía, el dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda, no? Pero podemos ver que Pablo y los apóstoles tomaron una decisión sabia. Hermanos, realmente si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Amén. No importa el dinero, no importa lo material. Lo que más importa son las prioridades espirituales y lo que el Señor te puede dar, hermanos. Amén. Lo que realmente es eso. Fíjense que esos libros valían muchísimo dinero, pero realmente si vendían esos libros iban a dar maldición a otras personas que seguramente en un futuro lo usarían. Pero dice que quemaron esos libros, hicieron la cuenta, ¿sí?, de su precio. ¿Cuánto podría valer toda esa cantidad de dinero, hermanos? Amén. 50.000. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Las decisiones sabias es hacer la voluntad de Dios. Tomar decisiones sabias es cumplir su palabra, hermano. Tomar las decisiones sabias es decir, quiero que mi familia crezca la palabra de Dios. Tomar las decisiones sabias, quiero ser un instrumento útil en sus manos. Tomar las decisiones sabias, quiero sumergirme, quiero examinar su palabra, quiero escudriñar su palabra, quiero conocer más a Dios. De hecho, hermanos, dice la palabra de Dios que la vida eterna, lo que te espera a vos y a mí en el cielo, es esto, conocer a Dios. No hay otra cosa, no hay otra cosa que conocer a Dios y a Jesús. ¿Cuánto darían todo por eso, hermano? Ver a aquel que murió por vos, ver a Jesús cara a cara, eso no tiene precio. No tiene precio, hermano. Por eso un día vamos a partir de esta tierra. Nos preparamos para morir, como muchas veces dice el pastor. Hermanos, nos preparamos para morir. Pero realmente está en nosotros tomar esta decisión todos los días, hermanos, 24/7. Todos los días hay que tomar esta decisión y decidirnos por Cristo. Amén. Fíjense en que si yo me guío por otra cosa que no sea la palabra de Dios, estoy siendo guiado por mi intelecto. Estoy tal vez, ¿sí?, creyéndome que soy inteligente, pero no soy sabio. Entonces tomo una decisión necia que me llevará a una mala conclusión. Hermanos, Filipenses 3, 7 y 8 dice Pablo, cuántas cosas eran para mí ganancias, cuántas cosas eran para mí prioridades, cuántas cosas para mí eran muchas ganancias. ¿Sí? Y esto pasó después. Pablo escribe a Filipenses, ya una persona anciana, mayor, ¿sí?, estando preso encima por la causa de Cristo, ¿sí? Pablo podría haber terminado tu ministerio, mirá, te pondrás en el bolsillo $2.500.000, Pablo, ya está. Capaz que el Señor te usó para eso, no, pero esta persona tenía el Espíritu Santo y estaba Dios con él, hermano, siguió su ministerio, amén. No era... No amaba el dinero, no amaba otra cosa más que al Señor, más que la palabra de Dios, hermanos, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, pasaje anterior, cuando estaba en Corintios, dice que estaba entregado por entero a la predicación. Lo vio Pablo, lo vio Timoteo, lo vio Silas. Cuando lo vieron, dice que estaba entregado. Su vida estaba entregada por entero a predicar a Cristo, ¿sí?, a ganar almas para su reino. Hermanos, entonces Pablo decía en Filipenses 3, 7 al 8, decía, cuántas cosas, ¿sí?, decía, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El temor de Dios es esa reverencia, es ese amor, ¿sí? Una persona sabia empieza por amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, mente y fuerzas, 24/7, todos los días, hermanos, todos los días, amén. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice, aún en tiempo presente la he estimado en pasado y aún en tiempo presente la estimo como pérdida. Lo perdí, no lo quiero, no lo cambio, no reemplazo al Señor por nada en el mundo. Dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por la excelencia, es excelente, hermanos, conocer a Cristo
Es increíble, hermanos. Es maravilloso conocer al Señor. Es maravilloso haberle conocido, hermanos. Es lo mejor que nos pudo pasar en nuestra vida. No importa la edad, ¿sí? Mis sobrinos, sea la edad que tengamos, Matías, ¿sí? Persona mayor como nuestros hermanos. No importa la edad, hermanos. Lo importante es conocer a Cristo. Amén. Cada día más, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Los judíos, hermanos, para que tengamos en cuenta, no le decían Señor a ninguna persona que no sea Dios. Ellos no te saludaban, no te decían Señor, como tal vez en nuestra cultura, ¿sí? A la persona mayor es Señor, Señora, ¿sí? O tal vez cuando vamos a trabajar. Ellos no le decían Señor a ninguna persona que no sea Dios. Entonces Pablo le está diciendo conocimiento de Cristo Jesús. Jesús es mi Dios, Jesús es mío. Jesús es mío, ¿sí? Tengo a Jesús, no quiero más nada, porque tengo a Jesús y lo tengo todo. Y dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Lo he perdido todo. Todo lo perdí y lo tengo por basura, decía, para ganar a Cristo. Amén. ¿Qué más importante, hermanos, realmente? Ya lo sabemos, sé que lo sabemos, sé que lo sabés y sé que yo lo sé, hermano, pero volvamos a ese proverbio que decía, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo. Ahí es, la palabra guardar es ponerla por obra, practicar la palabra de Dios todos los días, hermanos. Amén. Que del dicho al hecho no haya un largo estrecho, hermanos, sino que podamos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, hermanos. Amén. Y que seamos sabios, que podamos tomar la decisión cada día de servirle al Señor y de seguirle. Amén. A veces estamos trabajando, ¿sí? Estamos estudiando, estamos haciendo otras cosas, hermanos, pero aún podemos, aunque no podamos orar tal vez, podemos estar en comunión con Dios, o en nuestra mente, en nuestro corazón, pensar en el Señor, hermanos. Filipenses también Pablo, estando preso, sigue diciendo, en esto pensar, lo amable, lo honesto, lo puro, si hay algo digno de alabanza realmente, pensad, hermanos. Y pensar en los hermanos, amén, como lo estamos haciendo y orando por la vida de Diego, hermanos, y por cada necesidad de la radio, por cada petición particular que tenés vos en tu corazón y que solamente Dios lo sabe, ¿sí? Dios lo conoce, hermanos, amén, y Él nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar, amén. Por eso está en vos tomar la decisión cada día y ser sabio para conducirte tu vida a una conclusión santa, hermanos. Eso es saber vivir en la vida cristiana. Te invito a que te pongas de pie y oramos. Amén.